Cordial saludo, compañeros y tutores. En esta ocasión vengo a explicarles la propuesta que tengo para la fase 4, manejos de base de datos. También vengo a mencionarles ciertos errores que de pronto a ustedes les pueden suceder o aparecer cuando compilen mi código. Uno de los errores que me pasó a mí también al momento de pronto de cuando yo compilé, este es el aporte que hizo el compañero Deimar. Pues aquí lo tengo dentro de la carpeta, una carpeta que no, pero yo también la tengo dentro de la carpeta del servidor. Cuando yo la compilé, me apareció un error en todas las consultas del compañero. No sabía por qué era el error, entonces tuve que investigar, porque yo la verdad miraba consulta por consulta y las consultas estaban bien hechas. Lo que pasa es que yo tengo instalado un servidor local que se llama AppServe. Este servidor maneja la versión de PHP 7.1.11. ¿Qué pasa? La sintaxis o las funciones que utiliza el compañero para hacer las consultas a la base de datos, para hacer la conexión, son funciones que se manejan de la versión 7.0 hacia abajo. De versiones 7.0 hacia arriba, estas funciones ya no se manejan, ¿cierto? Entonces, para que yo pudiera compilar esa aplicación del compañero Deimar, me hubiese tocado cambiar absolutamente todas las consultas que él hizo a la sintaxis del nuevo PHP que se actualizó. Entonces eso puede ser uno de los errores que les pueden aparecer a ustedes, y entonces pues no es culpa como tal del error, sino es culpa de pronto de la versión de PHP que ustedes tengan. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro de los errores posibles que les pueden aparecer a usted son las rutas. Una de las, por ejemplo, es el backup que nos toca hacer. El backup tiene una ruta, ¿cierto?, donde tiene que ir a la raíz de donde está instalado el servidor local. En este caso, como yo tengo SAM, la ruta tiene este tipo de nombres. Si ustedes tienen AppServe, pues obviamente que aquí les va a aparecer el nombre de AppServe con la ruta que maneja ese servidor local. Entonces, si ustedes, por ejemplo, al momento de hacer el backup les va a hacer un error, lo más probable es que son por las rutas. Uno de los objetivos también que tenía al momento de hacer este video es explicarles a ustedes el funcionamiento de la página, para demostrarles que como tal el código que yo empleé sí está funcionando, obviamente que con mis rutas, obviamente que con mi servidor local. Entonces, para que ustedes de pronto tengan o les corra correctamente en sus ordenadores, tienen que cambiar ciertas cosas para que funcione correctamente. Entonces quería hacerles este video para que ustedes vieran que sí está funcionando todo, porque de pronto va a ser un poco complejo hasta que ustedes no organicen todo, cambien las rutas y cambien lo demás, para que entonces les compile. Entonces aquí simplemente les muestro el funcionamiento. Lo primero que nos pedía la guía simplemente era crear un script para crear la base de datos y crear la tabla, ¿cierto?, con el número del grupo. Entonces yo creé un archivo que se llama PHP y creé tres funciones. La primera función se llama crear base de datos, la segunda se llama crear tabla y la tercera se llama conexión. En la primera función, crear tabla, esta función se ejecuta apenas se abre la aplicación. Esa función se ejecuta y lo que hace es validar si esa base de datos ya se encuentra creada o no en phpMyAdmin, ¿cierto?, en nuestro servidor. Si ya está creada, pues lo que va a hacer es que no la va a volver a crear. Si no está creada, o por ejemplo ustedes van a abrir en mi aplicación por primera vez, lo que va a hacer es que les crea la base de datos directamente. Ahorita de pronto les hago entonces el ejemplo. Lo mismo con la tabla. Entonces lo que hace es validar si la tabla ya existe o no existe. Entonces también ejecuto esta función en la tabla, de crear la tabla, creo la tabla como tal con los campos y la va a guardar en la base de datos, ¿cierto? Crear la tabla en la base de datos, pero dicha tabla pues solo se crea una vez, que es cuando ustedes abren por primera vez la aplicación. Ya no vuelve a ejecutar esos códigos, entonces solo se ejecutan la primera vez que abre la aplicación. Listo. Luego nos pedían crear que fuera con una clave y con un usuario, ¿cierto? Que la clave son los 3 hasta la 8 y el nombre debe ser root, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven aquí en la conexión, yo lo dejé como el usuario root y como la contraseña que nos pide la guía, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan también en cuenta. Otra cosa que nos pedían era que en el menú de ingresos de hojas de vida lanzáramos
ese código para crear hojas de vida. Bueno, ahora vamos a crear una hoja de vida de manera rápida para un usuario, ¿cierto? Entonces vamos a digitar los datos que nos piden. Digitamos cualquier dato así de manera rápida, solo es para demostrarles que el código como tal sí se está compilando y no hay ningún tipo de problema. Aquí hay una pequeña validación. Si por ejemplo yo mando estos datos así, hay una validación que devuelve aquí un error diciéndome que le hacen falta ciertos datos, entonces que por favor los complete todos, ¿cierto? Entonces cuando yo le doy clic, aquí dice error, hace falta diligenciar algún campo en el formulario, por favor complete toda la información solicitada para guardar la hoja de vida. Entonces cuando nosotros creamos ya llenamos todos los datos, entonces él ya nos deja pasar, nos deja guardar. Ya cuando le damos guardar, dice se guardó correctamente. Esta información yo la envío con Ajax para que me mande las respuestas de una vez en la misma página, ¿cierto? Para no necesidad de cuando yo le dé guardar tengo que redirigirlo a otra página. Entonces yo lo hago es con Ajax para que sea un poco más dinámico. Si nos vamos rápido a la base de datos, actualizamos, creamos el usuario que se llamaba Luis Moreno. Acá está. Entonces para que vean que sí se está insertando los datos correctamente. Otra cosa que nos pedían era consultar, ¿cierto? Lo que yo hice crear acá fue un selector. Ese selector yo lo lleno con todos los usuarios que ya están creados en la base de datos. Como ustedes ven, esta base de datos ya está poblada, la manera para explicarles a ustedes. La poblé y esa base de datos pues ya tiene todos estos usuarios creados, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es aquí, para que el usuario no tenga que irse hasta la base de datos, ir a buscar el número de registro, copiar el número de registro, irse hasta acá, pegarlo acá, darle en el botón de buscar. Lo único que tienen que hacer simplemente es desplegar el selector, buscar o seleccionar el usuario que quieren mirar los datos y simplemente los datos. Aquí pues simplemente los datos están con la función disable, ¿cierto? Que lo que permite es que no se dejen editar ni borrar ningún tipo de cosa. Aquí pues obviamente que los datos los cargo con Ajax para que al momento de cambiarlo no tenga que irme a otras páginas, redireccionar y gastar más tiempo. Entonces simplemente cuando ustedes cambian, automáticamente cambian los datos. Otra de las funcionalidades era actualizar la hoja de vida. Entonces aquí lo mismo, yo llamo todos los usuarios, yo quiero modificar el usuario de Alejandro Moreno. Entonces queremos que Alejandro Moreno se llame Alejandro Moreno Pardo, que sea Alejandro, dejémoslo así, y simplemente le damos a actualizar. Y aquí sale que se actualizó los datos correctamente. Si nos vamos a Alejandro Moreno, tengo que hacer agregado el apellido Pardo. Si actualizamos, buscamos a Alejandro y acá está Alejandro Moreno. Entonces se actualizó de forma correcta. Como les digo, las respuestas las traigo con Ajax para que las muestre inmediatamente y no tenga que redirigir a otras páginas. Igualmente, si aquí quiero seguir modificando, simplemente escojo otro usuario, modifico, actualizo. Si necesito otro usuario, lo señalo y modifico. Esto para que sea un poco más rápido y veloz a la hora de que el usuario interactúa como tal con la página. Estas son las tres funcionalidades que pedían de primera, ¿cierto? Que era insertar, modificar y seleccionar, ¿cierto? Luego nos pedían eliminar en la parte de administrador. Entonces si nos vamos a administrador, yo creé lo mismo, un selector, traigo todos los usuarios. Quiero eliminar al usuario Alejandro Moreno Pardo, lo señalamos y le damos en eliminar. Sale una ventana emergente que simplemente le pregunta al usuario, ¿quiere eliminar este usuario? Entonces para confirmarle simplemente le damos en eliminar. Él automáticamente con Ajax le manda la respuesta de que se eliminó correctamente este usuario. Este usuario se llamaba Alejandro Moreno, ¿cierto? Entonces si vamos a la base de datos, en la base de datos ya no está ningún Alejandro Moreno. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta que también está funcionando correctamente. Luego nos pedían generar un backup, ¿cierto? De la base de datos que está creada. Entonces como ven, la base de datos está poblada con varios usuarios. Entonces simplemente aquí cuando yo le doy si desea generar un backup, simplemente de clic, damos clic, él carga y dice perfecto, ya se generó el backup correctamente. El backup yo ya tenía uno creado, lo más seguro es que hayan dos creados.
Entonces si nos vamos, yo lo guardo en una carpeta aparte que se llama backups. En esos backups ya están los dos creados que les digo yo, están por hora y fecha. Entonces ya están guardados ahí, ya aparecen si lo miramos, si están todos los datos, salen todos los usuarios, se sale una sola línea. Entonces es una línea con todos los datos de cada usuario guardado en una base de datos. Entonces es un backup que nos pedía. Luego nos pedían hacer un informe en PDF. Yo utilicé el framework FPDF para hacer este tipo de informes. Se hace en la parte de reportes especiales. Entonces aquí ya creo una pequeña partecita para simplemente con un botón que dice generar informe. Entonces cuando yo le doy clic en generar informe, se me crea el informe, ¿cierto? El informe como tal está compuesto por cada uno de los usuarios que ya están creados en la base de datos, cada uno con sus datos. Simplemente pues se le agrego unas imágenes y más. Sin más, pues esos son los requerimientos que nos pedía la guía, el curso. Como tal, pues todos, como ven, todo estaba funcionando, cada consulta, cada procedimiento, cada cosa que nos piden, como tal la página lo está realizando. Ya de pronto si le genera algún tipo de error, es por los errores que yo les digo. Puede ser por la versión del PHP que están manejando, también puede ser por el servidor local que manejan, y por las rutas que manejan. Entonces pueden generar ese tipo de errores. Entonces este video también tiene ese objetivo de aclarar que si de pronto le genera errores, no es porque el código esté mal, sino porque hay ciertos errores secundarios que hay que tener en cuenta. Listo, entonces esta es mi propuesta para esta fase 4, manejo de bases de datos. Gracias por su atención.